Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para estudiar la lección de escuela sabática. Y tenemos un nuevo día, otro día más para realizar nuestras actividades. Y como siempre, antes de comenzar, antes de ir hacia adelante con lo que tenemos que hacer en el día, pues dedicamos un espacio para estudiar la lección de escuela sabática y tener comunión con nuestro Señor. Y hoy nos toca la lección correspondiente al lunes 28 de agosto, que titula La Iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Y antes de estudiar vamos a tener una oración. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has regalado otro día más de vida. Aquí estamos para comenzar y no queremos hacerlo sin antes acercarnos a ti, tener comunión contigo, estudiar tu palabra, orar a ti, Señor, dedicar un tiempo para poder tener comunión y relación contigo, aprender de tu palabra, para que durante todo el día podamos sostener y mantener esa relación, esa conexión contigo, Señor. Por lo tanto, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo aquí en este momento. Y obviamente en el resto del día para que sea Él el que nos guíe en todo momento. Pero en especial en este momento, pues estudiaremos tu palabra y queremos que sea Él el que toca nuestro corazón, el que nos ayude a entender, a comprender tu palabra y también el que nos capacita para vivirla. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 25, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice de la siguiente manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el versículo 29 dice: Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Maravillosas palabras. Creo que si uno escucha atentamente lo que Dios nos está diciendo a través de estos versículos, escucharemos a un Dios lleno de amor que le habla a un esposo, que te habla a ti, mi hermano, como esposo, que me habla a mí como esposo y que me insta a que ame con la misma ternura, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma pasión a tu esposa, a mi esposa, tan profunda y tan tiernamente como Cristo ha amado a la iglesia. Creo que no hay un consejo mejor. Cuando un matrimonio se integran teniendo a Cristo como ese ser central en su hogar, el fundamento y la base de su matrimonio, jamás veremos a un marido que pisotea a su esposa, que la maltrata, que la hace sentir mal, que la trata con malas palabras, que la maltrata físicamente, que la insulta o que le hable toscamente o de manera ruda. Eso jamás se verá porque eso no puede hacerlo ni siquiera a sí mismo, porque el amor de Cristo está en él. Y el versículo 29 lo dice claro: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mis queridos hermanos, muestra que el marido, el esposo,
debe amar a su esposa con una profundidad, con una ternura, con una pasión que hace imposible ver un trato machista sobre una mujer. Y si la mujer se sujeta a su marido cuando están en una relación tan maravillosa, sustentada y fundamentada por el amor de Cristo, entonces ese matrimonio realmente será un reflejo de lo que Cristo anhelaba y esperaba para el ser humano. Y será un reflejo perfecto de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Pero más allá, necesitamos analizar el versículo porque estos versículos traen enseñanzas realmente maravillosas. Cuando Pablo empieza a decir estas palabras, cuando escribe estas palabras que están allí en aquellos versículos, en los versículos del 25 al 27 y el versículo 29, le va dando forma, le va dando sustancia a esa metáfora tan maravillosa que está tomando en cuenta, y es esta metáfora del matrimonio. Esta metáfora que representa a la iglesia en su relación con Cristo Jesús, que recurre de una manera muy inteligente, magistral, a lo que eran las costumbres de los matrimonios de aquella época, de un matrimonio, de una boda de su época, de aquella época del primer siglo, cuando Cristo vivió aquí en la tierra, en su época, en la época del apóstol Pablo. Y plasma esta figura, plasma esta metáfora en la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y Cristo es su esposo divino por varias razones. La lección de este día nos aclara que hay varios puntos importantes para recalcar por qué Cristo es verdaderamente el esposo divino de la iglesia. El primer punto es porque ama a la iglesia como a su verdadera esposa. No debemos olvidar nunca el trabajo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Como Él entregó su vida para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y que no queda absolutamente ninguna duda que Él realmente nos ama. Nos ama con un amor que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano puede entender ni reproducir a menos que el Espíritu Santo esté en él. Lo segundo es que ama a la esposa, ama a su iglesia y la ama tanto, tan profundamente que se entrega a sí mismo como precio por ella. Y es que en las costumbres de la época era la costumbre pagar una dote por la esposa, y era un precio bastante alto, era un precio que daba a entender el valor tan alto que para esta persona tenía su esposa o tenía la mujer con la que quería contraer matrimonio. Es más, en estas costumbres antiguas, las economías de la época tomaban vida, era importante para las economías de la época esta práctica porque la economía circulaba. Y Cristo paga el precio final por su esposa, por la iglesia, dándose a sí mismo por ella. O sea, paga el precio de la esposa con su propia sangre, con su propia vida, la compra con el valor de la vida del Dios que estaba en el cielo y vino aquí a entregarse para comprarla, para adquirirla por un precio, y un precio infinito, la vida de Cristo Jesús. Pero también baña a la novia. Y es que es una metáfora muy bonita porque
porque dice en los versículos, en el versículo 26, dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, el tercer punto es importante porque Él la limpia, Él la baña, Él la lava con el agua que esto es un símbolo de la santificación y la purificación que Cristo hace por su iglesia, que hace en su iglesia. Era una parte importante de las festividades nupciales. Es más, en aquella época la preparación de las novias las realizaban las parientes femeninas de la novia y la preparaban para el matrimonio. Sin embargo, en la mente de Pablo, esta figura la representa mostrando al mismo Dios, al mismo esposo, quien prepara a la novia para la boda. Es decir, Cristo prepara a su esposa para la boda. Él mismo, a través de su Santo Espíritu, a través del lavado por la palabra, es decir, hace una figura del bautismo, a través del lavado con el agua, con el bautismo. Es una figura del bautismo, es una figura de cómo Cristo prepara a su novia, la lava a través del bautismo por la palabra también. Porque su palabra, el bautismo y el Espíritu Santo son las que dan finalmente la preparación de la novia. La preparación de la novia está en las manos de Cristo. El cuarto punto por el que Cristo es el verdadero esposo de la novia, de la iglesia, es que pronuncia la palabra de la promesa. O sea, cuando dos personas, cuando un hombre y una mujer se casan, dan sus palabras de promesa, su compromiso, el uno para con el otro, para su vida hasta la muerte. Esta limpieza que Dios hace es una limpieza que realiza por la palabra, es decir, su promesa, su palabra, la da para que la iglesia, su esposa, pueda ser preparada, pueda ser la esposa que quiere presentársela a sí mismo como sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el contexto de las ceremonias, las promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión sería el equivalente a las promesas que hacía el esposo a la familia de la esposa y a la esposa en el momento que se iba a casar, de cuidarla, de protegerla, de edificar un verdadero hogar para el Señor. Las personas que participaban del matrimonio en la antigüedad eran una versión antigua de lo que ahora es una versión moderna del compromiso entre dos personas que se aman. Pero en la antigüedad eran unas negociaciones bastante más serias. Hoy en día el matrimonio no se toma con tanta seriedad, no se toma con tal compromiso por parte de las dos partes que están tomando el compromiso de casarse. Incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia, la dote que la novia traería de su familia al matrimonio. Recuerden que
que la mujer también traía una dote por parte de su familia paterna para el sustento de ella en caso de que el marido faltara por algún motivo. Eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en la parábola de la moneda perdida. Aquella mujer tenía 10 monedas, que era una práctica muy antigua, era una práctica de la época de dar 10 monedas de bastante valor a la mujer, y esa era su dote. Y esas monedas las guardaban en caso de que el esposo faltara, para que ella pudiera sustentarse por algún tiempo. Quinta razón por la que Cristo es el verdadero esposo de la iglesia, y es que la prepara y la adorna para el matrimonio. Cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella está fabulosamente hermoseada. Aparece con un esplendor impecable. Cristo no solo baña a la novia, no solamente la lava a través del símbolo del bautismo, sino que también la prepara y la adorna. Todo esto son símbolos de lo que Cristo hace a cada uno de nosotros individualmente y también a su iglesia. El proceso de la santificación. Ese es el proceso de preparación y de hermoseamiento que hace Cristo de su iglesia, de su esposa. Cristo no solamente la prepara, no solamente la lava a través del bautismo, sino que también la prepara y la adorna para que esté lista a esperar al esposo cuando llegue para celebrar la cena de las bodas. ¿Estamos preparados tú y yo? Estamos en este proceso permitiendo que Cristo no solamente nos haya lavado a través del agua del bautismo, sino que estamos permitiendo que a través de su Santo Espíritu, que también lo simboliza el agua, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos haga ese trabajo de preparación y de adorno, de hermosear nuestro carácter para que se asemeje cada vez más al carácter de Cristo. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que abras el corazón al Espíritu Santo y permitas que no solamente te lave en las aguas del bautismo, que no solamente te lave en la renovación del pacto diariamente con el Espíritu Santo, sino que permitas que el Espíritu Santo te prepare tu vida, prepare tu espíritu, sino que también te hermosee, te dé la figura, te dé la hermosura del carácter de Cristo en tu vida. Que en este día que estás comenzando y que vas a ir a tu trabajo y a comenzar con tus labores, cualesquiera que sean, en tu hogar, en tu trabajo, en la empresa, en el estudio, a donde quiera que tú vayas, que el precioso carácter de Cristo se vaya formando en ti, que permitas que el Espíritu Santo hermosee tu carácter a la semejanza de Cristo, y que eso sirva como influencia alrededor de todos los que están de ti, todos aquellos que están a tu alrededor, puedan ver esa simetría, esa perfección, esa belleza del carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, comparte este mensaje con aquellas personas que te rodean, con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos de la iglesia. Compártelo, haz tus comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Pero por sobre todo, lo que más me interesa es que en tu vida este mensaje haga realmente una profunda impresión y que lo compartas para que otras personas también se beneficien de estos mensajes. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.